Muy buenas noches para todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar que es iniciativa de la Fundación de Egresados de la Universidad Distrital. Vamos a tener una charla orientada a la importancia de la ciberseguridad en las organizaciones. Vamos a hacer como un recorrido general en materia de delitos cibernéticos, cuáles son los principales delitos que están afectando en este momento las organizaciones. Y pues vamos a ver qué representa eso en nuestro ámbito laboral frente a oportunidades de negocio, oportunidades profesionales y demás que pueden aportarnos bastante valor para nuestra vida profesional. Les propongo pues que voy a hacer el barrido de toda la presentación y si tienen preguntas, dudas o inquietudes, pues las respondemos al final. ¿Les parece? Es importante que vayan tomando nota pues de las preguntas para que no se les olvide y al final las respondemos. Entonces, bueno, ¿por qué hacemos este tipo de webinar y por qué es tan importante o lo consideramos tan importante dentro de las organizaciones? Pues principalmente porque en este momento todo lo que tiene que ver con crimen tecnológico, ciberdelitos y demás, están valorados en 3 trillones de dólares. Digamos que es una cifra bastante grande al tener presente que estas cifras son 2 trillones por encima de lo que representa el narcotráfico, que el narcotráfico equivale a 1 trillón de dólares. Entonces estamos llegando al punto de que efectivamente es una línea de negocio para el ciberdelincuente que genera pues bastantes ingresos. Entonces, de igual manera, así como está el lado del bien, está el lado del mal. Entonces, esto también de la mano de que están surgiendo nuevos crímenes cibernéticos, de que están surgiendo nuevos delitos informáticos, pues viene también las oportunidades a nivel de seguridad de la información para nosotros como profesionales. Entonces, pues más allá de asustarlos con esta cifra, es como despertar un poco la sensibilización en por qué es importante implementar controles cibernéticos o controles de seguridad de la información dentro de las organizaciones para intentar mitigar esos impactos que finalmente se ven representados en dinero en las organizaciones. La idea pues de que ustedes estén en este momento acompañándonos en este webinar es que ustedes puedan identificar esas oportunidades de negocio, esas oportunidades que tienen ustedes como personas naturales de integrar este grupo de profesionales en materia de seguridad de la información. Entonces, pues antes de continuar, me gustaría comentarles pues de algunas estadísticas que tenemos. Entonces, ay, perdón, yo bajo un momentico esto mientras conversamos. Entonces, pues en América Latina, Colombia representa el 8,05% en materia de delitos cibernéticos en la región, lo que corresponde a 6.179 millones, 179 mil, perdón, 6.179 millones de dólares en delitos informáticos, lo que quiere decir que hay un porcentaje muy importante que pega directamente a nuestro país. Por ende, pues las oportunidades de negocio están bastante interesantes en materia de ciberseguridad. Este es un reportaje que hace la revista Dinero, en la cual dice pues que Colombia ha recibido 31.498 denuncias asociadas a temas de diferentes tipos de delitos cibernéticos. Hablamos desde robo de datos hasta suplantación de identidad, todo a través de medios informáticos. Digamos que haciendo un análisis como muy detallado y también teniendo en cuenta las estadísticas que maneja la Fiscalía General de la Nación, porque pues gracias a Open Data ya tenemos unos datos que podemos entrar a consultar, sabemos que esta cifra pues es mucho, mucho mayor. ¿Qué es lo que sucede a nivel de las organizaciones? Obviamente que al generar este tipo de alertas, este tipo de denuncias, lo que hace es que la organización queda vulnerable al riesgo de pérdida de imagen y credibilidad pública. ¿Esto qué significa? Pues que si se llega a volver masiva este tipo de información, pues la compañía podría tener un impacto financiero bastante alto, dado que
la organización podría llegar a tener un desequilibrio económico debido a esto. Y pues digamos que este tipo de casos ya lo hemos visto en ejemplos como en la banca, que en alguna oportunidad, pues una entidad financiera que no voy a mencionar, tuvo una alerta y una difusión masiva a través de redes sociales en el cual dijeron que la entidad estaba en quiebra y realmente esto llevó a que todos los usuarios del banco hicieran el retiro pues de sus dineros de la banca llevándolo prácticamente a la quiebra. Entonces, digamos que el tema de seguridad de la información y de ciberseguridad va un poco más allá de simplemente establecer procesos, procedimientos, protocolos, y hay que tener presente que detrás de esto tenemos que tener un equipo orientado a la respuesta de los incidentes. Entonces, dentro de esto, normalmente, pues yo les hablo mucho de que hay dentro de las organizaciones un perfil supremamente importante que es el de un periodista, un comunicador social, que es aquella persona que tiene que entrar y dar parte de tranquilidad a los medios. Obviamente esta persona no debe ser el gerente de las compañías, pues porque el gerente de la compañía está precisamente para generar estrategia a nivel de organización, pero esas habilidades de comunicación y de relacionamiento con los medios, pues es mejor dejárselo a los profesionales que tienen ese mismo relacionamiento. Entonces, pues entendemos que la cifra de 31.498 delitos en lo corrido del año es una cifra bastante baja y pues obviamente los que trabajamos en el sector sabemos que esa cifra tiene que ser bastante alta porque también hay organizaciones que no lo reportan. Entonces, todo eso es comprensible desde el punto de vista de la pérdida de imagen y credibilidad pública. Entonces, pues sabemos que nosotros trabajamos de manera muy articulada con las altas gerencias de la compañía, justamente para poderle dar un valor agregado a la organización y volvernos también un pilar estratégico para ayudar a cumplir la estrategia corporativa de la organización. Entonces, por ende, todo lo que nosotros hagamos y todas las acciones que hagamos desde la parte tanto de seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, tienen que estar orientadas al cumplimiento de la estrategia corporativa y apoyar, obviamente, a empujar ese cumplimiento de la estrategia corporativa. Entonces, digamos que aunque es una cifra que parece baja, es una cifra que tiene un impacto porque detrás de esto van robos de 300 millones, 400 millones, 50, 100, que obviamente si se multiplica por la totalidad de delitos que están aquí plasmados, pues son cifras que son impactantes para el país y para el medio. Bueno, antes de pasar a los ataques típicos, pues me gustaría mostrarles como algunas cosas que pasan en este momento en el mundo. Esto que les estoy mostrando en este momento corresponde a la cantidad de ataques cibernéticos que se alertan a través de la herramienta Kaspersky. Entonces, Kaspersky tiene un monitoreo en tiempo real que me permite a mí visualizar la cantidad de ataques que se mueven en el mundo en un segundo. Entonces, digamos que estas son herramientas que nos permiten de una manera muy visual y muy didáctica mostrar no solamente pues digamos a las personas que no se mueven tanto en ciberseguridad, sino también a la alta gerencia cuando queremos sensibilizar, cuando queremos adquirir nuevas herramientas, pues obviamente esto son ataques en tiempo real que evidentemente generan un impacto dentro del país y dentro de la organización y a nivel mundial. Me gustaría mostrarles también la herramienta Farai. Farai también usa sus dispositivos y a raíz del monitoreo de sus dispositivos, pues genera esta herramienta la cantidad de ataques que ocurren en un segundo en el mundo. Entonces, si ven aquí en la partecita de arriba donde van bajando los tipos de ataques, son la cantidad de ataques que se generan en un segundo. Y claramente hay una tendencia bien interesante entre Estados Unidos y China, ¿cierto? Normalmente, pues China en horas de la noche ataca y viceversa, entonces pues ahí hay momentos en los cuales, por ejemplo, hay ataques masivos que estas herramientas pues muestran un comportamiento bastante interesante. Es muy importante poder evaluar esto
dado que nos permite tener un acercamiento de los movimientos que están ocurriendo no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando hay oleadas masivas de infecciones, estas herramientas generan o sea, generan una visualización impresionante de la cantidad de ataques que van y vienen. Entonces, esto nos sirve mucho para mostrar la realidad de lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, pues me gusta mostrarlas porque es como para que ustedes se den cuenta que el ciberdelito no para. Es decir, esto es un negocio que para ellos es rentable y que no van a dejar en ningún momento de ejecutar. Entonces, si ustedes se dan cuenta todo el tiempo de movimientos entre los países, en el mismo país, entonces eso hace que el delito pues tenga bastante ganancia, ¿no? Bueno, acá tengo también el mapa de ataques de Fortinet, que como ustedes saben es una empresa pues que genera bastante infraestructura a nivel de seguridad dentro de las compañías y que obviamente pues al tener tanto eco pues tiene bastante infraestructura en el mundo y eso permite colectar pues más ataques. Entonces ahí como ven pues hay un movimiento bien interesante entre Europa, Asia pues lo que es Estados Unidos y pues de igual manera hay países subyacentes que también tienen su afectación dentro del mapa de ataques. Entonces, esto es bien interesante porque por lo menos nosotros sabemos y somos conscientes cuando nos movemos en materia de ciberseguridad que llegar a concientizar a la alta gerencia de una compañía es el trabajo más difícil que tenemos. Entonces, muchas veces este tipo de eventos, este tipo de circunstancias, pues para ellos son como muy aisladas y muy alejadas, pero pues al tener estas herramientas que nos permiten visualizar, pues nos hace un poquito más sencillo el trabajo. Entonces, pues quería mostrárselas para que ustedes puedan ver que esta es la realidad. Esto es en lo que estamos. Sabemos que en este momento hay un avance tecnológico bastante importante, no solamente en materia de ciberseguridad, sino en materia de tecnologías de cuarta revolución. Hoy en día hablamos de Big Data, que son la cantidad de datos que recolectamos en la red. Hablamos de dispositivos IoT que también están colectando información y que también se están volviendo un objetivo dentro de la organización. Entonces, digamos que estos tipos de ataques día tras día van a tender a incrementar y de igual manera, pues abre las oportunidades para nosotros para poder entrar en el mundo de la ciberseguridad a implementar controles que permitan mitigar los impactos asociados a este tipo de delitos. Entonces, pues quise traerles esto en un primer momento para que ustedes puedan visualizar realmente cómo está en este momento la situación a nivel de delitos y de ataques cibernéticos en el mundo. Bueno, ya luego de haber revisado esto, entonces volvemos a nuestra presentación y esta presentación la vamos a desarrollar principalmente y nos vamos a enfocar principalmente aquí me quedó mal, en 6 tipos de crimen tecnológico que afectan directamente a las compañías. Esto, pues, digamos que nosotros, bueno, cuando digo nosotros es, yo trabajo liderando una firma de ciberseguridad que se llama BitInsAS y pues en este momento esta es la tendencia principal que tenemos en materia de ciberdelitos y delitos informáticos y que son los que más, digamos, normalmente las compañías nos llaman y nos preguntan y son los que hemos tenido la posibilidad, pues, como más directa de atacar. Entonces, tenemos 6 principales. El primero es infidelidad interna. El segundo es fuga de información. El tercero es ransomware y dentro de ransomware quiero también encapsular el resto de infecciones que no son ransomware, pero que hacen parte de infecciones informáticas. En un cuarto lugar viene toda la parte de suplantación. Y aquí lo vamos a dividir en 2 partes. Una parte que es la parte de suplantación de correos electrónicos y una parte que es la suplantación de identidad de altos directivos y también de las compañías. Y en un sexto lugar, la parte de desvío de dineros. Entonces, hay un séptimo que no lo puse, pero que vamos a estar hablando a lo largo de la exposición, dado que hace
parte de la reunión de todo lo anterior, ¿cierto? Y es el concierto para delinquir. Entonces, de ese vamos a hablar al final. Entonces, quiero arrancar con el tema de infidelidad interna, dado que ahí es donde nace el principal foco de los delitos informáticos. Entonces, el tema de infidelidad interna está orientada a que yo contrato a un funcionario e iniciamos una relación laboral, donde te contrato y tú tienes unas tareas y pues a cambio pues yo pago tu salario. Sí, es una relación laboral que mantienen cualquier tipo de compañías. Pero en esa relación laboral hay unos baches que lo que hacen es generar vulnerabilidades para la organización. Entonces, vemos acá unas estadísticas bien importantes y es que 7 de cada 10 empresas que operan en Colombia han padecido fraude en los últimos 12 meses. O sea, si ustedes se dan cuenta, son estadísticas que son bastante altas. Porque es más del 70%, ¿verdad? Digamos que es un 70, pero obviamente nosotros sabemos que hay un pool de compañías que no reportan, que no participan en las encuestas y que probablemente han tenido algún tipo de afectación o digamos que por la carencia de controles no han podido detectar si realmente han sido afectados o no han sido afectados. La segunda estadística que les traigo es que el 90% de los fraudes corporativos corresponden a fraudes generados al interior de la compañía por un empleado o ex empleado. Esto puede ser de manera dolosa o de manera culposa, lo llaman los abogados. Pero pues digamos que yo les voy a contar. Entonces, dolo quiere decir que yo tengo la intención de ejecutar el fraude o de facilitar el fraude. Eso, digamos que eso pasa mucho y digamos que en las compañías es muy importante tener claro cómo se maneja a un funcionario cuando ha sido detectado cometiendo un ilícito, un fraude o facilitando la materialización del mismo, pues porque normalmente las compañías tienen otra serie de debilidades y vulnerabilidades que lo que hacen es que estas personas tomen bastante control sobre la organización y luego sea más difícil desligarse de ellos. O hay compañías que, por ejemplo, se desligan, pero entonces lo que sucede es que como el funcionario tenía tanto conocimiento, puede llegar a hacerle un daño mayor a la compañía. Y la manera culposa es aquellos funcionarios que son víctimas de ingeniería social, que es otro pool de personas que porque hace falta, por ejemplo, el tema de sensibilización, cultura, o sencillamente las personas creen que no les va a pasar, entonces generan omisión de controles. Entonces son personas que, por ejemplo, las llaman y les dicen, por favor, la estoy llamando de tecnología, por favor, entrégueme las credenciales de acceso a la base de datos. Y entonces la persona no pregunta, no genera ninguna contramedida a la llamada, sino sencillamente entrega las credenciales y eso facilita a que los ciberdelincuentes pues puedan llegar a cometer sus delitos o los objetivos pues que tienen dentro de la organización. Frente a esto, ¿qué hemos identificado en vulneración de controles y en vulneración de los debidos procesos que deben tener las organizaciones? Es importante dentro de las organizaciones que se tenga presente que debe existir un control al ingresar los funcionarios, que normalmente le llaman el proceso de seguridad. Ese proceso de seguridad debe incluir unos controles bastante específicos dependiendo del nivel o del cargo al cual vaya a aplicar cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes van a contratar una persona que va a trabajar en el área financiera. Entonces, ustedes si están en el área financiera y es la persona que, por ejemplo, hace los pagos y que maneja el dinero, y ustedes no hacen de manera adecuada o las organizaciones no hacen de manera adecuada el procedimiento, lo que va a suceder es que, por ejemplo, esta persona puede ser un ludópata. Ludópata, entonces, pues la persona que le encanta el juego, que le encanta apostar. ¿Qué pasa si esa persona que ustedes acaban de contratar para manejar el dinero resulta que es un ludópata?
O sea, que la probabilidad de ocurrencia, de materialización de un incidente o de que él cometa un fraude, pues obviamente se va a volver más amplia. Entonces, digamos que en ese tipo de circunstancias, es donde hemos identificado una brecha de seguridad importante dentro de las compañías y que pues digamos es algo que se debe tener presente desde el momento en que ingresa el funcionario. Asimismo, como unos controles complementarios en los cuales se debe informar al funcionario que toda la información que cree, almacene, procese, diseñe dentro de la organización es propiedad de la compañía. Digamos que esos son temas que normalmente se tratan dentro de, pues, de una clase más avanzada en materia de delitos informáticos, pero son cosas que son tips súper importantes que se deben tener presente en el momento en el que un funcionario ingresa a la compañía y que pues ya sabemos claramente que los controles deben arrancar desde el momento en que el funcionario ingresa, es decir, desde que arranca el ciclo de vida del funcionario dentro de la compañía. Creo que hay preguntas, voy a revisar un minutico. Ay, 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 ay. Permítame un segundito. Buenas noches, quisiera saber si estos slides van a estar disponibles. Las direcciones de las páginas que nos acaban de mostrar. Claro que sí, ya en un ratico les comparto los links para que los tengan y los puedan también ustedes manipular allá en sus casas. Bueno, el segundo delito, ya habiendo cerrado el tema de la infidelidad interna, que es de bastante preocupación para las organizaciones y que muchas veces las organizaciones, aun cuando tienen un un proceso de seguridad, no se dan cuenta que hay unos procesos críticos dentro de la organización que tienen que tener un nivel de profundización y de profundidad en el momento de seleccionar un candidato, ¿vale? El segundo delito o la segunda incidencia que más nos reportan a nosotros es el tema de fuga de información. Entonces, les voy a leer un estudio que es de empresas latinoamericanas y la realizó Search Inform y pues dice que el 64% de las empresas encuestadas ocultaron el incidente asociado a fuga de información. El 27% de las organizaciones informaron a las víctimas y se disculparon con ellas. El 9% de la información informaron a través de medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, hay un alto porcentaje de empresas que ocultan el incidente. Esto también va atado a la primera estadística que mirábamos, donde yo les decía, la mayoría de compañías que van a hacer en el momento en que detectan que fueron víctimas de un fraude, pues ellos no van a querer que se sepan los incidentes porque eso va a tener una repercusión en su imagen y credibilidad pública. Entonces, lo que ellos normalmente hacen es mantenerse al margen, es no reportar, no reportar la incidencia. Aquí en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido abanderada en el tema de materia de protección de datos. Y eso significa que las organizaciones tienen que reportar por obligación, sobre todo las entidades financieras o las entidades que han sido víctimas de fuga de información, tienen que reportar que fueron víctimas de este tipo de delito porque asimismo lo ideal es que o sea, se pueda de alguna manera mitigar el impacto asociado a este tipo de delito. La superfinanciera le dice a las organizaciones, usted tiene que reportarme, pero hay algunas condiciones. Digamos que desde la parte de informática forense, aquí voy a empezar a moverme un poquito en mi campo, que es la materia, la parte de la informática forense. Se pueden hacer maniobras que le permiten dar un apoyo a la organización y es en qué, o sea, el apoyo es, venga señor organización, venga señor alta de gerencia y miremos qué fue lo que sucedió. Entonces nos cuentan, no, lo que sucede es que, por ejemplo, en la Deep Web hay una base de datos fugada que tiene un alcance, no sé, hay
1.500 datos en la Deep Web y dicen que salieron de mi organización. ¿Qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, a través de técnicas de informática forense, lo que se puede hacer es identificar si realmente esa información salió de la compañía o salió, por ejemplo, de un comercio, porque eso también puede pasar. Digamos que las empresas del sector financiero pues son como las más afectadas en este tipo de delitos también, pues, por la naturaleza de sus funciones, ¿no? Porque además ellas son las que manejan directamente el dinero, porque, una afectación directa, pues, puedo tener dinero inmediato, entonces son las más afectadas. En ese tipo de circunstancias, la fuga de información se puede reducir o puede generar alguna disminución en el impacto cuando se toman ese tipo de medidas. Porque, por ejemplo, este 64% de las empresas que ocultaron el incidente, puede que lo hayan hecho solamente por evitar el riesgo de imagen y credibilidad pública. ¿Qué pasa? Que si un ente como las IAS, Fiscalía, Procuraduría, superintendencias y demás, llegan a esta organización y se dan cuenta que efectivamente la información se fugó, pues las multas van a ser bastante altas y prácticamente son demasiado costosas, tanto que podrían llevar a una organización a la quiebra. Entonces, hay algo que se llama la debida diligencia, que lo que dice es, bueno, usted le fugaron la información, pero por lo menos usted hizo un proceso de investigación en el que llegó a determinar que efectivamente esa información no salió de acá, por lo tanto, usted no me lo reportó. Entonces, digamos que son medidas que permiten mitigar este tipo de impactos. Hay otro tema orientado al tema de fuga de información y es una de las vulnerabilidades que también se ven mucho en este tipo de casos y son el control de acceso inadecuado. Entonces, esos funcionarios que, por ejemplo, llevan 5 o 6 años dentro de la compañía y son compañías que acostumbran a que los funcionarios normalmente crezcan perdón, en las organizaciones que arrancan, por ejemplo, siendo no sé, el recepcionista o la recepcionista y llegaron a ser el ingeniero de producto, por ejemplo, ¿cierto? Tienen una historia dentro de la organización. Ese tipo de funcionarios normalmente empiezan a crecer y ¿qué debería ser? ¿Cuál debería ser el deber ser dentro de la organización? El deber ser dentro de la organización debería ser que a medida que el funcionario va creciendo, se le van quitando los accesos anteriores. ¿Esto para qué? Para que cuando él se me vuelva el ingeniero de producto no tenga toda la historia de los accesos y pueda llegar a generar un tema de segregación de funciones donde él puede ser juez y parte. Puede resultar haciendo todo el proceso él solo porque ha venido teniendo todos los controles. Digamos que eso sucede en la gran mayoría de las compañías porque no se presta foco al control de acceso. Entonces, el control de acceso normalmente lo que hacen es saltarlo o por el afán o por la misma naturaleza del día a día de las compañías, pues lo saltamos y resulta que eso puede generar una brecha de seguridad importante dentro de la organización que puede terminar en una fuga de datos. Entonces, en el mercado negro se mueven unas cifras que superan, bueno, tienen unas cifras ya determinadas por cada registro. Cuando yo hablo registro es, por ejemplo, el número de cédula de Sandra Bonilla, el nombre de Sandra Bonilla, su profesión, su cargo y, por ejemplo, los productos que tiene. Entonces, dependiendo de la cantidad de registros que tenga Sandra Bonilla, entonces, pues el valor de ese registro puede variar, ¿cierto? O sea, puede ser más costoso si, por ejemplo, usted me entrega el número de la tarjeta o puede ser más costoso si me entrega el número de la cuenta. Y ahí entonces el mercado negro se mueve de esa manera. Entonces, obviamente, si una persona que era lo que veíamos en la parte de atrás de la infidelidad interna, que no tuvo un proceso de selección de manera adecuada y que de pronto es propenso a ciertos comportamientos, puede llegar en algún momento a tambalear y dejarse manipular por algún ciberdelincuente para cometer un delito. Entonces, digamos que hay ciertos controles que la organización puede de alguna manera implementar para reducir el riesgo de materialización de este tipo de incidentes.
Entonces, este es el segundo que quería enseñarles. El tercero es el ransomware y como les decía, aquí vamos a encasillar no solamente ransomware, sino otra serie de infecciones que afectan directamente a las compañías. ¿Por qué ransomware? Porque resulta que en Colombia fue el país de América Latina que más detecciones de malware tuvo a raíz de ransomware durante el 2018, que corresponde a un 30% de las amenazas detectadas. Si ustedes se fijan, es un impacto bastante alto. De hecho, por ejemplo, a nosotros varias compañías multinacionales llegaron porque no solamente los computadores de Colombia fueron afectados, sino los computadores de toda la región. Entonces, ¿eso qué hace? Que las compañías pierdan la historia. O sea, es como hoy en día yo me atrevería a decir que no conozco una sola compañía que no tenga por lo menos un computador en su organización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo menos la mayoría de la información de las compañías está almacenada en un computador, en un dispositivo móvil, así no tengan una infraestructura grandísima. Y en este momento que estamos en la onda del cloud, entonces ya empezamos a tener información en cloud, y ya vendrán otros riesgos que habrá que mirar y analizar en su momento. ¿Cuál es el principal control que debería tener una compañía que puede ser afectada por ransomware? Pues clarísimamente suena muy sencillo y suena muy básico, pero he conocido muchas compañías que han preferido sacar el dinero y pagar que perder su información, ¿cierto? Entonces, normalmente cobran de $500 en bitcoins, porque como ustedes saben, o pues les cuento, Bitcoin, digamos que el plus de Bitcoin es que no es rastreable, entonces me permite el anonimato y al tener el anonimato, pues prácticamente que el dinero me queda libre y yo puedo seguir delinquiendo sin necesidad de que me encuentren, ¿cierto? De que me ubiquen. Entonces, eh, la gente prefiere pagar, pero entonces las compañías no son conscientes de que están, o sea, en el momento en que ellos pagan, están abriendo otra brecha de seguridad. Primero, porque el ciberdelincuente puede dejar alguna puerta trasera activa para que luego de que le pague, por ejemplo, se vuelva a cifrar. Esa puede ser una. O lo segundo es un riesgo legal y un riesgo reputacional, porque la mayoría de las compañías estamos obligadas a cumplir con SARO y con SARLAF, que es el sistema de administración de riesgo operativo y el sistema de administración de riesgo financiero y lavado de activos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pago al delincuente para que me devuelva mi información, pues resulta que yo estoy financiando el terrorismo. Entonces, ¿eso qué significa? Que obviamente yo podría llegar a tener un tipo de investigación y multa por financiación del terrorismo y lavado de activos. Entonces, aun cuando sea la solución más inmediata para la compañía, la brecha de seguridad que se abre es bastante amplia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el impacto es bastante alto a nivel de organización porque es prácticamente perder la historia de la organización. eh, Tanto, o sea, acá estamos hablando pymes y grandes compañías, porque digamos que esto no ha tenido exclusividad. De hecho, hace un año que fue la afectación más grande que explotaron una vulnerabilidad del propio Microsoft y miles de compañías fueron afectadas, pues digamos que estos son temas del día a día. Y realmente va a mirar uno y el control es muy sencillo. O sea, el control es algo que uno recita día a día, pero lamentablemente pues a veces no somos tan juiciosos, ¿no? Y es haga su backup, tenga una política de backup. Un backup diario, un backup semanal, un backup mensual, un backup anual. Eso suena muy fácil, pero cuando la operación y el día a día nos lleva, entonces se nos olvidan hacer este tipo de prácticas y es cuando el ciberdelincuente tiene suerte y entonces ya nosotros no tenemos esa información o llevábamos un mes o 2 meses o ocurre dentro de las compañías que nunca prueban la contingencia y entonces como no probaron la contingencia, entonces ya no fue un mes, sino fueron 6 meses que me quedé sin información. Entonces digamos que el impacto de ransomware es un impacto bastante alto. Que no solamente está llegando a computadores, sino también Internet de las cosas. Entonces vemos cámaras inteligentes tipo Panasonic que han sido afectadas por
ransomware. ¿Qué hacen? Lo que hacen es explotar esas vulnerabilidades del dispositivo y cifrar la información. Y digamos que a nivel de compañías, pues es muy claro saber que la información y la data que está ahí, pues es muy crítica para ellos. Pero también hay mucha afectación en el mundo real de personas naturales y realmente también otra estadística que tenemos extra legal es que la mayoría de personas por lo que más sufren es por sus fotos personales. Entonces sufren que porque se les perdió la historia, que porque el grado de mi hija, el nacimiento de mi hijo, y entonces muchas veces, aunque pensemos que estamos más allá del bien y el mal, pues nos ocurren este tipo de incidentes. Entonces, digamos, la recomendación para no caer en este tipo de cosas, pues clarísimamente es generar esas políticas de backup. Y no solamente generar el backup pues, cada cierto tiempo, sino estar monitoreando que efectivamente el backup se haya generado de una manera exitosa, porque lo otro es que las copias se pueden generar, pero que queden mal hechas. Entonces, eso hace parte del plan de continuidad de negocio. Entonces, también hay que entrar y revisar y validar que efectivamente las copias hayan sido válidas. Entonces, con esto quiero cerrar el ransomware para que entren ustedes y pues validen cómo están dentro de sus organizaciones. Entro a la parte de suplantación, que la parte de suplantación la quiero dividir en dos partes. Uno, que es la fase de suplantación de identidad corporativa y otro que es la fase de suplantación de correos corporativos. ¿Por qué la divido en dos? Porque los ataques son diferentes. Entonces, ¿cómo obtengo yo información de las organizaciones? Entonces, actualmente hay un término que yo creo que ya varios de ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar, que se llama OSINT, que son técnicas de inteligencia y búsquedas a través de fuentes abiertas en Internet. Entonces acá hablamos de Google Hacking, hablamos de herramientas de software libre que me permiten colectar información de la red y resulta que muchas veces las organizaciones dejan suelta información que creen que no es importante, pero que resulta que para un ciberdelincuente que sí le interesa el dato chiquito y el dato grande, él sí está pendiente de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los ciberdelincuentes se dedican a colectar la información. Entonces ellos recolectan y identifican que Pepito Pérez es el gerente de mi banco, ¿cierto? Entonces yo ya tengo claro que Pepito Pérez es el gerente de mi banco. Entonces, ¿qué hago? Busco en Internet y en Internet encuentro la estructura de correo electrónico que tiene la compañía. Entonces, por ejemplo, la compañía crea los correos como pperez@mibanco.com. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Existen plataformas que me permiten suplantar el correo electrónico. Entonces, cuando yo suplanto el correo electrónico, obviamente yo puedo hacerme pasar por Pepito Pérez, gerente de mi banco, y como hay tanta gente y ya es una persona reconocida y una persona que genera confianza en el medio, pues hay afectación directa a la compañía porque pueden haber proveedores que sin necesidad de irse a hacer una validación adicional confían ciegamente. Entonces les voy a contar un caso que ocurre principalmente en el sector de construcción. En el sector de construcción, lo que hacen es suplantar los correos electrónicos y, por ejemplo, existió un caso en el cual llamaron a una compañía que provee teléfonos celulares. Entonces, ¿qué hacían ellos? Lo que hacían es, bueno, a través del correo electrónico, obviamente se hacían pasar por la persona de la compañía y mandaban un correo al proveedor. Entonces, señor proveedor, por favor, sírvase enviar 200 dispositivos móviles para mi compañía que serán entregados a nivel corporativo. Entonces, ¿qué sucedía? El proveedor dice, perfecto, excelente, me hicieron una compra de 200 equipos, súper, ¿cierto? Es lo normal, porque me lo está enviando una dirección de confianza. Entonces, ¿en dónde la entregamos? ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar. Hasta ahí todo normal, ¿cierto? O sea, pareciera que realmente yo estoy enviando mi cargue de productos a la empresa que me está llamando. Cuando el camión de transporte se empieza a desplazar hacia el lugar que tiene que dejar los dispositivos, en ese trayecto el ciberdelincuente llama al conductor del camión.
¿cierto? Y lo llama y le dice, don Juan, ya no me deje los dispositivos móviles en la bodega principal, sino déjemelos en la bodega de atrás porque la bodega principal está llena. Y entonces, ¿qué hace don Juan? Pues don Juan va y deja la mercancía en la bodega del lado de atrás y se materializó el incidente. Entonces, digamos que hablamos de un tema de suplantación de correos que en este momento está generando una alta problemática dentro de las compañías. Entonces ya no es solamente el correo desconocido que sonaba raro, que era una mala traducción hecha, sino que ahora están usando correos de confianza para infectar o para robar datos personales o datos corporativos dentro de las organizaciones. Aquí notamos varias cosas, o sea, obviamente hay una tarea bien importante que hacer a nivel de seguridad informática, de bloqueos de IPs externas, de otros países y generar una serie de controles sobre los dispositivos perimetrales de la organización, pero también hay un tema a nivel de seguridad de la información. Es decir, los correos genéricos, por ejemplo, son algo muy grave dentro de la organización, porque, por ejemplo, todos los ciberdelincuentes van a empezar a generar cuentas como info@mibanco.com, comercial@mibanco.com, ¿cierto? Porque son cuentas genéricas que obviamente son fáciles para adivinar. Entonces, esto genera obviamente que las compañías se vuelvan vulnerables y ese control, por ejemplo, debería estar escrito dentro de las políticas y dentro de los procesos de seguridad de la información. Y muchas veces los pasamos por alto, ¿no? Entonces, muchas veces queremos tener una cuenta genérica y entonces, por ejemplo, sistemas@mibanco.com. Entonces, sistemas, obviamente, aparte de que tiene un correo electrónico, tiene muchos accesos porque pues la naturaleza de sus funciones, pues él tiene acceso a muchas cosas. Entonces, esto es lo que hay que tener presente cuando se formulan este tipo de políticas dentro de la organización. Digamos que lo dividimos en dos, porque es lo que hemos notado al interior de las compañías que afecta y que realmente ha permitido la materialización de estos incidentes dentro de las organizaciones. Entonces, con esto quiero cerrar la parte de suplantación y bueno, voy a cerrar con desvío de dineros y voy a involucrar acá concierto para delinquir, que fue el número 7 que les dije que no estaba dentro de la presentación. Entonces, el desvío de dineros es otro de los fraudes por los cuales más nos llaman. Normalmente dentro de las organizaciones, por ejemplo, lo que sucede es que la persona financiera, por ejemplo, hizo una manipulación no autorizada sobre el equipo de cómputo y mandó, por ejemplo, dineros a su cuenta personal. O el ciberdelincuente de alguna manera logró obtener las claves de acceso del funcionario financiero y en cuestión de un fin de semana, porque normalmente eso también es una estadística, los fraudes se materializan entre el viernes y el domingo en las compañías, porque son los días en los que las personas no están trabajando. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos en los que los ciberdelincuentes instalan dispositivos en los mismos data centers de la compañía. Obviamente acá hay infidelidad interna y a través de esos dispositivos se conectan al equipo porque ustedes saben que la banca tiene unos controles, algunos por MAC o algunos por IP, que lo que dice es, si el equipo tiene esta IP, le voy a permitir a este equipo conectarse a mi banca. Entonces, como el delincuente necesita conectarse, lo que hace es instalar un dispositivo intermedio para entrar allá y manipular la banca y de alguna manera robar el dinero. Y así han habido robos desde 100 millones de pesos hasta 4.000, 5.000 millones de pesos. Entonces, digamos que aquí lo más importante de esto es, primero que obviamente hay un concierto para delinquir porque hay algún funcionario que permitió el ingreso del dispositivo y seguramente hay más personas involucradas dentro de la compañía, que eso hace parte también del estudio de seguridad y de también hay compañías que tienen
políticas de conoce a tu usuario, conoce a tu funcionario, entonces es no solamente yo ingreso al funcionario, sino que también tengo que hacerle un seguimiento. Cuando digo seguimiento es por lo menos ver, monitorear el crecimiento del funcionario dentro de la compañía, que logre desarrollar sus competencias, pero de igual manera también hay algunas compañías que llegan a revisar, por ejemplo, el estado psicológico de la persona, porque eso puede llegar a generar algún riesgo dentro de la organización. Por ejemplo, las entidades de seguridad y defensa nacional usan mucho los procesos de seguridad. Cada cierto tiempo, entonces cada 3 meses hacen ciclo de seguridad porque necesitan estar seguros de que los funcionarios pues no hayan cometido en este tiempo algún tipo de afectación que pueda tener alguna incidencia para la compañía. Entonces digamos que son procesos normales que la compañía puede tomar. ¿Qué hemos visto acá? Pues obviamente que los controles en la banca son muy deficientes, que muchas veces hay temas de segregación de funciones en los cuales una persona, por ejemplo, la misma que crea, la misma que aprueba y la misma que paga. Resultado del ejercicio, lo robaron. ¿Sí? Porque obviamente es, o sea, no somos conscientes de que la seguridad no tiene corazón. Y ese es el lema que uno tiene que seguir cada vez que trabaja en temas de seguridad. Es decir, yo confío mucho en ti, tú llevas 20 años acá, pero déjame hacer mi trabajo. O sea, necesitamos revisar los controles, necesitamos revisar que todo esté funcionando, porque en muchas ocasiones esos funcionarios que llevan mucho tiempo en las organizaciones son los que generan más contravención a los controles que se implementan y eso lo que lleva o lo que conlleva es que efectivamente no se pueda realizar de manera adecuada las revisiones, las validaciones y digamos que también es conocido y dentro del ámbito de los delitos informáticos algo que hemos notado es que aquellos funcionarios que por ejemplo llevan tanto tiempo en la compañía y nunca salen de vacaciones son una alerta de fraude. No quiere decir que sean todos los casos, pero sí ya han habido bastantes casos, un alto número de casos que se han materializado a raíz de esos funcionarios que se vuelven indispensables para la compañía, que nunca salen y en el momento en que salen es cuando explota todo. Entonces, ya esos casos son muy conocidos. Entonces, por ejemplo, a una entidad de cervezas acá en el país le pasó que efectivamente su tesorero nunca salía a vacaciones, un día decidió salir a vacaciones y ese día él se va, llaman del banco, lo preguntan a él, pero él no estaba, y le decían como, bueno, señor, es que llamábamos a fulanito de tal para preguntarle si este mes volvemos a hacer la consignación al número de cuenta, a su número de cuenta o a qué número de cuenta lo hacemos. O sea, como si el proceso fuera completamente normal, porque el banco no generaba esos controles y además, pues él era la persona de confianza y manejo de la compañía. Entonces, resultado del ejercicio, se detecta el fraude y es un fraude, un robo continuado de muchos años y pues un desfalco bastante alto para las organizaciones. Y casos como estos, pues hay bastantes. Entonces, digamos que es una alerta que también se debe manejar dentro de las organizaciones y revisar. Obviamente, mirar el tema de los tokens, de los dobles factores de autenticación, porque también a nivel de delitos cibernéticos lo que se hace es que esos tokens los gemelean y entonces como uno está acostumbrado a ver el token ahí, pues uno no lo va a extrañar. Pero realmente cuando tú lo vas a usar, pues ya primero te robaron y segundo los tokens que tienes ahí ya son tokens falsificados, ¿vale? Bueno, aquí tenemos para cerrar, una serie de estadísticas de cuáles son los sectores que más se ven atacados a nivel de delitos cibernéticos. Y pues clarísimamente en un primer lugar está el sector financiero con un 39,56% de incidencias. En segundo lugar, el sector de telecomunicaciones con un 25,5%. El sector de gobierno con un 15,4, 44 se posiciona en el tercer lugar. En un cuarto lugar, sector de industria y manufactura.
con un 9,45, el sector retail con 6,44 y el sector energético con un 3,61. Entonces, claramente el más afectado es el sector financiero y de telecomunicaciones. El financiero, obviamente, por el tema de que ellos tienen el dinero ahí. Lo están manejando y lo están trabajando todo el tiempo. Y el sector de las comunicaciones, porque obviamente ellos son los que proveen los canales, entonces están más abiertos a ataques de man in the middle, la persona que se me para a escuchar, o de igual manera fuga de información. Fuga de información clarísimamente cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, pero de un momento a otro resultan como, ay, no, es que mi señora se enteró que yo había llamado a no sé quién, yo no sé de dónde salió esa información. Pues esa información salió de un área de comunicaciones, de una empresa de telecomunicaciones que entregó la sábana de llamadas. Entonces, ellos también están abiertos a ese tipo de fugas de información que clarísimamente generan una afectación directa para las compañías y para los usuarios. Con esto quiero cerrar y pues preguntarles qué podemos hacer. Entonces, pues, ¿nos lanzamos por la ventana o generamos controles? Yo creo que generemos controles. Entonces, controlemos o mitiguemos esa serie de amenazas que están emergiendo hoy en día, que es la realidad, que es el día a día y que pues realmente necesitan ser controladas. Entonces, a nivel de seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad informática, que pues básicamente lo que hacen es funcionan como un engranaje. Todo es un engranaje y todo debe funcionar de la misma manera para lograr articular todo, es orientar las organizaciones en tres niveles, una posición preventiva, una posición detectiva y una posición correctiva. Entonces, dentro de la parte preventiva está todo lo que está alinearse a normas, a mejores prácticas, a estándares internacionales, incluso la 27001 que ya les vamos a hablar más adelante. Dentro de, por ejemplo, la ISO 27001 está la creación de políticas, de procesos, de procedimientos, la generación de un plan de continuidad de negocio a nivel de tecnología y además de eso se generan controles a nivel de seguridad informática que lo que van a hacer es apoyar esa seguridad de la información que me está dando la estrategia a seguir dentro de la organización para que se cumpla lo que se está diciendo dentro de esas políticas y procedimientos. Es decir, seguridad informática y seguridad de la información son diferentes, pero son complementarias. ¿Qué quiere decir seguridad de la información? Políticas, procesos, procedimiento, gobierno de la información y seguridad informática son toda la infraestructura tecnológica, todos los fierros, como se llaman, que yo pongo dentro de mi organización para protegerla. A nivel detectivo, tenemos otra fase que está orientada a hacking ético, análisis de vulnerabilidades, auditoría de sistemas, análisis de riesgos. Con estos controles, ¿yo qué hago? Detectar si lo que yo implementé en lo preventivo me está funcionando. Y a nivel correctivo, tenemos el análisis forense y la mitigación y cierre de brechas que se obtienen de la parte detectiva. Esto que ustedes ven acá, pues digamos que la Fundación de Egresados de la Universidad Distrital tiene diferentes programas que cobijan esas tres barreras principales, ¿no? Que está la fase preventiva, donde tenemos, por ejemplo, el diplomado de seguridad de la información, en la que manejamos temas de seguridad en el modelo 2 y en la capa 2 y capa 3. Manejamos temas de gestión de continuidad de negocio. También revisamos todo el pool de políticas y aspectos legales que pegan directamente en materia de delitos informáticos. Tenemos una fase orientada a análisis forense muy fuerte en el cual nuestro foco principal es el ser humano, que ya vamos a hablar de eso. Y también, digamos, dentro de la parte detectiva, la fundación también tiene un curso muy interesante, muy recomendado a nivel de ethical hacking, en caso tal de que lo quieran conocer. Digamos que se ha venido desarrollando y es un curso que está bastante fortalecido, igual que el de ISO 27001. Hablo principalmente del módulo de análisis forense, pues que es el que está a mi cargo en este momento. Y allá principalmente nos centramos en qué.
en el ser humano. ¿Por qué nos sentamos en el ser humano? Por todo lo que les he contado en este webinar. O sea, lo más importante acá es que los delitos son cometidos por personas. Entonces, hoy en día que estamos en la ola de la inteligencia artificial, el Big Data, el Edge Computing, el Internet de las cosas, ¿quién programa eso? Lo programa un humano. Entonces, nuestro módulo de informática forense para algunas personas que veo que están conectadas, que ya han tenido la posibilidad, se centra principalmente en la persona que está sentada detrás del computador a través de una perfilación criminal. Se puede llegar a identificar dónde están puntualmente esas evidencias que yo puedo recolectar en un fraude para llevar a un proceso penal y a un proceso judicial. Pero obviamente siguiendo unos protocolos de cadena de custodia, unos protocolos importantes que me van a permitir a mí garantizar la integridad de esa información que estoy recolectando dentro de la escena de cibercrimen para poderlo llevar a un proceso judicial. Entonces, la perfilación criminal juega un papel súper importante porque es conocer a la persona que está sentada detrás del equipo, sentada detrás de la máquina cometiendo los delitos. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de reciente, fresquito. Me imagino que ustedes escucharon el tema de la afectación a las petroleras caramba, en Arabia Saudita. Eso lo hicieron a través de drones, es decir, estamos hablando de IoT, Internet de las Cosas. ¿Quién programa los drones? ¿Quién maneja los drones? Seres humanos. Entonces, esta área particular de la informática forense está dando un vuelco total y ese vuelco total que está dando es, bueno, ya no vamos a analizar solamente computadores, celulares, tablets, dispositivos móviles, sino ahora vamos a entrar al Internet de las Cosas. Porque ahora inteligencias artificiales como Alexa, Siri y por otro lado, pues también lo que tiene que ver con los drones, con todo lo que tiene que ver con IoT, está almacenando información que claramente yo voy a tener que analizar dentro del proceso de informática forense para poder entregar evidencias que sean válidas y verídicas en un proceso judicial. Esto es lo que vemos dentro del módulo de informática forense. Pues que contiene el diplomado de seguridad de la información. Esto que les voy a mostrar acá es para que de pronto ustedes piensen un ratico qué es lo que necesitan las compañías. Entonces les voy a dejar esto unos segunditos ahí para que lo puedan leer. Si ustedes se dan cuenta, lo que pretendo es mostrarles que en este momento uno de los vacíos más grandes que tiene la ingeniería es en materia de personas expertas, en materia de ciberseguridad, en materia de seguridad de la información y en materia de seguridad informática. Es decir, a pesar de que en este momento es una rama que está tomando bastante fuerza, es una rama que pues normalmente los ingenieros no es que decidan tomar por ahí. Pero si ustedes se fijan, lo que yo les quise traer en esta diapositiva es como sensibilícense y miren que efectivamente la seguridad de la información, la ciberseguridad, el ethical hacking, el análisis forense, tienen un gran futuro, no solamente acá en Colombia, sino a nivel del mundo. Entonces quería traerles estas noticias porque es realmente una oportunidad que ustedes pueden acceder, una oportunidad que está en auge y digamos que certificaciones como la ISO 27000, certificaciones como la Ethical Hacking, la de perito forense certificado por el ISI Council y demás que ofrece también la fundación, generan un plus muy grande
y hacen que los negocios quieran tenerlos, necesitan de ustedes y necesiten que ustedes estén ahí. Es una gran oportunidad. ¿Qué profesionales está pidiendo el mercado? Pues implementadores del sistema de gestión de seguridad de la información que implementen todos esos controles de los cuales yo les he hablado y muchos más que se me escapan en este momento, porque digamos que yo me centré acá en los delitos más importantes que están en este momento en el mercado, pero se necesitan implementadores de SGSI, se necesitan personas que entren a revisar si esos procesos de implementación se hicieron de manera adecuada, se están cumpliendo. ¿Para qué? Para mitigar el impacto en caso de que se lleguen a materializar eventos de seguridad dentro de la compañía. Porque acuérdense que el riesgo nunca es cero. Entonces eso quiere decir que va a quedar un alguito por ahí, pero igual la idea es que ese impacto sea menor en caso de que se me materialice. Se necesitan gestores de incidentes, súper importante. Es importante saber recolectar, almacenar, procesar una evidencia cuando hay un crimen tecnológico. Eso es supremamente importante y es uno de los errores principales que cometen las organizaciones porque es muy normal que una organización o la alta gerencia de la organización, por ejemplo, tenga dudas de un funcionario y entonces diga, Juanito, venga, usted que maneja ya sistemas, hágame un favor y vaya y mire ese computador, ¿qué hay ahí? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes entran y tocan el computador? Que se dañó la evidencia. Entonces, digamos que son procesos que no todo el mundo conoce, pero que son súper importantes para que la organización por lo menos pueda recuperar parte de la pérdida que tuvo en caso de materializarse un incidente. Entonces, el grupo de gestores de incidentes es supremamente clave dentro de las organizaciones. Los analistas de riesgos son también muy importantes y muy apetecidos en el mercado porque son las personas que van a mirar en qué nivel de riesgo está mi organización, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo al que más estoy expuesto? ¿Cuáles son las áreas que más expuestas están? Y de ahí en adelante, ¿cierto? Y finalmente, pues también, y no menos importante, pues están los ethical hackers, que son los que vienen a hacer las pruebas, ¿cierto? Que vienen a hacer las pruebas para validar si mi infraestructura que yo ya implementé, ya ejecuté, tiene los controles necesarios, o si, por ejemplo, un delincuente informático me quiere atacar la compañía, hasta dónde podría llegar. Entonces, pues, con esta presentación, cierro el webinar que traía preparado para ustedes y pues invitándolos a que se sumen pues a este tema de la ciberseguridad, de la seguridad de la información. Es una línea que está abierta, es una línea que está en auge, que tiene una gran posibilidad en el mundo laboral y pues cierro la invitación con eso. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Y pues en este momento voy a revisar el chat para que ustedes, si tienen alguna pregunta, me cuenten. Bueno, buenas noches, Lina, buenas noches. Bueno, digamos que una forma de empezar es que ustedes comiencen a nutrirse pues día a día y estar muy actualizado en materia de seguridad de la información. Obviamente si ustedes son ingenieros pues ya llevan una base bien importante, pero digamos que en materia de seguridad de la información la primera base es conocer los controles básicos de seguridad de la información. Entonces, esos controles normalmente los traen estándares, regulaciones internacionales, como les decía, por ejemplo, la Fundación tiene el diplomado que está orientado a conocer todos los controles de la norma de ISO 27001 y de esta manera poder aplicarlos dentro de las organizaciones. Entonces, ese puede ser un buen punto de arranque. Dentro de, digamos, ya del campo laboral como tal, he visto grandes compañías
que están, bueno, o compañías que abren vacantes principalmente en manejo de SOC, que es como que ustedes van, encuentran todo el monitoreo de la infraestructura de las compañías y lo que hacen es como unos primeros pinitos en materia de gestión de incidentes. Entonces, esto les puede dar la base fundamental para arrancar en materia de seguridad. Lina, no sé si con eso contesto tu pregunta. Ay, se me perdió el chat. Voy a compartirles las direcciones para que las tengan ahí, aunque pues en internet em, pueden buscar ataques cibernéticos en vivo y ahí los encuentran. Perdón, hay varias direcciones que pueden entrar a consultar y que pueden usar. Ya te contesto, Eduardo, dame un segundito, les copio las últimas dos direcciones para que las tengan ahí. Eduardo me pregunta, ¿qué es mejor estudiar diplomados en varios temas de seguridad o una especialización en un tema específico? Bueno, eso ya, digamos que si ustedes, por ejemplo, deciden arrancar y quieren tener una visión general, de lo que es la seguridad, porque muchas veces cuando dictamos los cursos, lo que nos ha pasado es que los chicos que llegan de pronto no conocen todo el alcance de las diferentes ramas que tiene la seguridad de la información. Entonces, el diplomado es una muy buena base para arrancar, porque no solamente ven seguridad en capa 2 y capa 3, que es seguridad en dispositivos, sino también ven gestión de continuidad de negocio, perdón, ven aspectos legales y pues digamos que se llevan el plus adicional que es el tema de la certificación, que obviamente es lo que más piden las organizaciones en este momento. Entonces, dependiendo de la orientación que ustedes quieran, pueden elegir esto o pueden elegir una especialización, una maestría, pero digamos que para empezar la certificación apoya mucho. Además que, pues digamos que yo ya llevo 5 años dictando clases en la fundación y lo que he visto dentro de mis estudiantes es que tienen un crecimiento profesional posterior a la adquisición de la certificación, ¿no? Entonces, obviamente, si han venido desempeñándose en un cargo, esto les genera un impulsor bien importante dentro de su carrera profesional. Eduard, no sé si con eso contesto tu pregunta. Vale, Eduard. Miller, hola. Miller me pregunta si los diplomados están enfocados solo a ingenieros y a otro tipo de profesionales. Bueno, pues yo te cuento que yo he tenido la posibilidad de tener ingenieros industriales, contadores, economistas y abogados. Entonces, digamos que si bien hay una parte técnica, que es más o menos en capa 2 y capa 3, los docentes manejan todo para que sea transversal a las profesiones y, digamos, tengan un bagaje general en materia de seguridad de la información. De igual manera, pues en la parte de informática forense, que es como también la parte técnica, parte de capa 2 y capa 3, ahí hay un manejo transversal para que cualquiera pueda tener pues el conocimiento. Pues hasta donde yo sé, he tenido diferentes tipos de profesiones acá en el diplomado. Juan Sebastián me pregunta, ¿sabes de soluciones enfocadas a tratar ataques en dispositivos relacionados con IoT, ataque a un dron o un Smart TV? Bueno, Juan Sebastián, pues te cuento que justamente en este momento los retos a los cuales se enfrenta el Internet de las cosas es justamente ese. O sea, el tema de la ciberseguridad no está en el radar de IoT. IoT nació como una tecnología orientada a facilitar, a conectar, a tener todo conectado, pero no se ha enfocado principalmente en temas de ciberseguridad. Entonces, de hecho, es una brecha gigantesca que hay en este momento en materia de ciberseguridad
Y es una oportunidad de negocio para nosotros para implementar toda la cantidad de controles necesarios para poder proteger este tipo de infraestructuras. Porque digamos que IoT en un principio estaba considerada para enviar los documentos a la nube y que se procesaran y se trabajaran en la nube. Pero actualmente estamos hablando ya de Edge Computing, que es que la información que me genera el dispositivo IoT se procese, o sea, la información que me está generando, por ejemplo, mi televisor, se procese en dispositivos más cercanos, en puntos más cercanos a donde se está generando la información. Es decir, por ejemplo, mi dispositivo de Wi-Fi. Entonces, él lo que hace es procesar la información aquí y generar el contenido acá para devolverlo de manera inmediata al dispositivo. Es decir, esas tecnologías en este momento se llaman M2M, que lo que quiere decir es conexión máquina a máquina. El televisor manda una señal y, por ejemplo, puede haber otra tecnología que lo que haga es disparar algo o generar un disparador de algo según lo que me está mandando el dispositivo IoT. Pero en cuanto a funcionalidad, en este momento los dispositivos IoT y este tipo de tecnologías están bastante desprotegidas. Entonces, digamos que por eso han logrado atacar carros, por eso han logrado atacar celulares, peceras, incluso a través de una pecera lograron hacer una interceptación. Entonces son cosas en las que estamos y que son oportunidades de mejora en materia de ciberseguridad. Juan Sebastián. Vale. Viviana me pregunta qué certificación es más recomendable, COVID o ISO 27001. Bueno, realmente COVID ha tomado ahorita o sea, se ha orientado un poco al tema ha tomado en cuenta el tema de la seguridad, pero claramente depende mucho de lo que del camino que tú quieras elegir. Perdón. COVID está orientado a gobierno y 27001, o sea, gobierno de la seguridad, ellos netamente gobierno, y 27001 son controles. Entonces, pues digamos que si bien las dos hablan de seguridad, está confundiéndola con ITIL, por favor, discúlpame. Si las dos bien hablan de seguridad, digamos que en materia de aplicación en el campo laboral, pues las dos son recomendables, pero la que más pide el campo laboral normalmente es la de 27001. Entonces, pues digamos que las dos son muy buenas, las dos obviamente hablan de seguridad netamente, pero pues eso ya depende del enfoque que le quieras dar, porque pues obviamente COVID viene muy atada al nivel de gobierno. Igual acá también hay un curso de COVID, entonces digamos que depende mucho. De pronto sí te recomendaría que le dieras una mirada a las ofertas laborales que se están generando, ¿no? Que puede ser un punto de partida para que tomes una decisión si te vas por una o si te vas por otra, pero cualquiera de las dos son bien importantes y bien apetecidas en el mercado. Viviana. No sé si tengan más preguntas, chicos. Con gusto, Viviana. ¿Alguna duda adicional? ¿Algo más que quieran aclarar? No sé si de pronto está conectado Diego. Diego es la persona comercial del área de acá de la fundación, que de pronto les puede dar un poquito más de luces en tema comercial. Entonces quiero darle la entrada a Diego para que Diego les cuente un poquito. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí conectados a este webinar. Me presento, pues ya la profesora Sandra nos presentó. Mi nombre es Diego Rico, estoy en el área comercial de la EUD. Para mí, pues, es muy grato tener la compañía de todos ustedes y asimismo manifestarles que estamos prestos a cualquier pregunta o duda que tengan en el área comercial. En el chat voy a dejar como tal todos mis datos con el objetivo de que si quieren ampliar un poco más la información,
pues podamos hacer esto un poco más personalizado. Entonces me pueden llamar, me pueden escribir, o en su defecto, pues si quieren pueden dejar aquí su email para ampliar un poco más la información de acuerdo a lo que Sandra nos habló. ¿Ok? Muchas gracias para todos. Voy a proceder a dejar los datos y pues de nuevo gracias y buena noche. Muchas gracias, Sandra. Hola chicos, qué pena con ustedes. Sí, 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 qué pena. Es que se me había cerrado el micrófono. Les estaba diciendo que en Internet hay mucha información libre para leer. Cursos por montones van a encontrar en Internet. Sin embargo, yo sí les recomendaría, digamos, en un primer paso para que ustedes tengan un acercamiento sobre ciberseguridad. El diplomado les da, como les decía hace un rato, alguien más me preguntaba, me hacía la misma pregunta. El diplomado les da un bagaje general de todo lo que cubre seguridad de la información, ¿no? Porque seguridad de la información es como la sombrillita macro que cubre ciberseguridad, que cubre seguridad informática, que cubre seguridad física. Entonces, digamos que el diplomado les va a dar como una visión general para que ya ustedes puedan decir. Entonces ustedes dicen, bueno, yo, por ejemplo, pienso hacerme una maestría en ciberseguridad o pienso hacerme una maestría en seguridad de la información, que cualquiera de las dos está bien y es válida, pero entonces sí, por lo menos ya ustedes van a tener una línea base para poder dirigirse hacia lo que requieren. Eh, pues me resta de pronto invitarlos. Con los chicos de los otros diplomados surgió una idea de un canal dedicado al tema de ciberseguridad en el cual diariamente se comparten las noticias de seguridad de la información, de ciberseguridad, que se llama Ciberobservatorio y está en Telegram. Digamos que se pretende ahí, pues que ustedes todos los días estén leyendo, estén nutriendo todos los días de nuevo conocimiento, de nuevas visualizaciones a nivel de tendencias y ataques de todo lo que está ocurriendo en este momento, no solamente en materia de ciberseguridad, sino en materia de tecnologías de cuarta revolución, que obviamente todo esto va muy de la mano. Entonces, pues, si no hay más preguntas, pues ya con esto me despido. No sé, voy a darles el chancecito por si tienen alguna otra pregunta y si no, pues agradecerles ante todo el haber participado de este webinar. Lo que necesiten, pues con todo gusto. Diego está muy atento a contestar las preguntas de ustedes. Vale. ¿Cómo se los comparto? Bueno, no, si quieren, es sencillo. Entran a la aplicación de Telegram y buscan Ciberobservatorio. Así lo encuentran. Tiene una cabecita azul, es como una cabecita digital, entonces pues ahí es como muy fácil que la ubiquen. Y pues nada, chicos, agradecerles la asistencia. Espero pues los haya dejado sobre todo como con ganas de seguir investigando sobre esto, porque realmente este es el futuro, muchachos. Entonces, pues con eso me quiero despedir y lo que necesiten, pues con todo gusto. Y si no hay más preguntas, entonces nos veremos en un próximo webinar. Que estén muy bien. Hasta luego.